Buenos Aires. Bajo una lluvia torrencial que parecía lavar los pecados de una nación entera. Es la noche más oscura en la historia de Argentina. Pero en medio de ese mar de lágrimas y desesperación, brilla algo incongruente. Una máquina perfecta. Un monstruo de cromo y acero negro que se desliza en silencio como un depredador funerario. Estamos viendo el Packard Super 8 Durham Phaeton de 1939. Una joya de la ingeniería estadounidense, diseñada para la opulencia absoluta, pero que terminó sirviendo como el carruaje hacia el infierno para la mujer más poderosa y polarizante de América Latina. La imagen es de una contradicción brutal. El metal inmaculado y eterno de Detroit, contrastando violentamente con la fragilidad mortal de la abanderada de los humildes. Mirad bien esas líneas curvas, la elegancia de su parrilla frontal que parece observar la tragedia con una frialdad mecánica. Mientras el mundo lloraba desconsoladamente a Eva Perón, este vehículo permanecía impasible, brillante, una cápsula de lujo blindado que, irónicamente, no pudo proteger a su dueña de su enemigo más letal, su propio destino biológico. Dicen que los objetos absorben la energía de quienes los poseen. Pero al revisar la historia de este automóvil, la pregunta que nos hiela la sangre es diferente. ¿Fue este Packard simplemente un testigo mudo de la agonía lenta de Evita? ¿O fue acaso, desde el principio, un ataúd metálico de 3 toneladas, esperando pacientemente su turno para reclamarla? Hoy, no solo abrimos el capó de un clásico olvidado, abrimos la tumba de un mito para revelar la maldición que viajaba en el asiento trasero. Para comprender la verdadera naturaleza de la tragedia que envolvería a ese Packard negro, primero debemos diseccionar a la mujer que ocupaba su asiento trasero. No estamos hablando simplemente de una primera dama. Estamos hablando de un fenómeno sísmico que partió la historia argentina en 2 mitades irreconciliables. Entre 1946 y 1951, Eva Perón no caminaba, levitaba sobre una marea humana de descamisados que veían en ella no a una política, sino a una santa secular. Era una mujer que había nacido en la bastardía y la pobreza rural de los toldos, y que ahora, apenas unos años después, tenía el poder de hacer temblar a la oligarquía terrateniente con un solo gesto de su mano enjollada. Pero aquí reside la gran paradoja psicológica que define este relato. Una contradicción que se manifestaba físicamente en sus elecciones automovilísticas. Eva predicaba la justicia social, lanzaba diatribas incendiarias contra los ricos y los poderosos desde el balcón de la Casa Rosada, pero su vida privada estaba blindada por el lujo más obsceno que el dinero podía comprar. No era una hipocresía simple, era algo mucho más complejo y oscuro. Para Evita, poseer las joyas de Van Cleef & Arpels, vestir los diseños exclusivos de Christian Dior y desplazarse en limusinas americanas de alta gama, no era una traición a su clase. Era una venganza. Cada vez que subía a un vehículo de lujo, sentía que estaba expropiando los símbolos de estatus de aquellos que la despreciaban, arrebatándole sus juguetes para usarlos en nombre del pueblo. El automóvil, por tanto, dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en un trono móvil, una extensión metálica de su ego y de su poder político. En esos años de gloria frenética, la agenda de Eva era inhumana. Trabajaba 20 horas al día en la fundación, atendiendo personalmente a miles de solicitantes, sumergiéndose en el dolor y la necesidad ajena hasta quedar físicamente exhausta. Necesitaba una máquina que pudiera seguirle el ritmo, un santuario rodante donde pudiera colapsar en privado entre acto y acto. La flota presidencial contaba con Cadillacs y otros vehículos de porte, pero había una fascinación particular por la ingeniería pesada y fiable que ofrecía Packard. En la psique de Evita, la velocidad y la solidez del vehículo eran vitales. Ella vivía con la urgencia de quien sabe, quizás por una intuición macabra, que su tiempo en la tierra estaba contado. No había lugar para la pausa, solo existía el movimiento perpetuo hacia adelante, hacia la siguiente inauguración, hacia el siguiente discurso. Sin embargo, detrás de los cristales ahumados de esos coches oficiales, la realidad era mucho más frágil de lo que la propaganda peronista mostraba. Mientras el motor rugía y las multitudes golpeaban las chapas del auto gritando su nombre con fervor casi religioso, Eva comenzaba a consumirse. La mujer que bajaba del vehículo, radiante y combativa, era una construcción escénica. La mujer que subía de regreso, cerraba la puerta y se hundía en el cuero de los asientos, era un ser humano al límite de sus fuerzas. El coche se convertía en su confesionario y su jaula.
Es fascinante pensar en esos trayectos nocturnos por las avenidas de Buenos Aires, con el chofer manteniendo la vista fija en la carretera y ella, la mujer más amada y odiada del continente, observando las luces de la ciudad reflejadas en la ventanilla, quizás sintiendo ya los primeros síntomas de la enfermedad que la devoraría. La elección de sus vehículos no era aleatoria. En un mundo dominado por hombres, donde el automóvil era el símbolo fálico por excelencia del poder masculino, Evita se apropió de estas bestias mecánicas. No se conformaba con ser pasajera, ella dirigía la ruta. El Packard, que pronto entraría en escena, no fue adquirido para ser una pieza de museo, sino para ser una herramienta de trabajo en una guerra política sin cuartel. Pero la opulencia tiene un precio, y en el caso de Eva Perón, cada símbolo de poder parecía venir cargado con un peso invisible. La adoración de las masas alimentaba su espíritu, pero la maquinaria del Estado y el estrés brutal de su posición estaban destruyendo su cuerpo, célula a célula. Estaba en la cúspide del mundo, una figura casi mitológica envuelta en pieles y diamantes, lista para subir al vehículo que la llevaría a su destino final, sin saber que la magnificencia de su transporte pronto contrastaría de la forma más cruel con la decadencia de su propia carne. Si Eva Perón era la fuerza espiritual incontenible de la nación, el vehículo que la transportaría hacia la inmortalidad debía ser su contraparte física, una fortaleza inexpugnable de ingeniería mecánica. Entra en escena el Packard Super 8 Durham Phaeton de 1939. No estamos hablando de un simple automóvil ensamblado en una cadena de montaje anónima. Estamos ante una obra maestra de la carrocería personalizada, una bestia de Detroit, que representaba el cenit absoluto de la industria automotriz estadounidense, justo antes de que el mundo se sumergiera en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Para los expertos en automoción, este modelo es el canto del cisne del Art Deco sobre ruedas. Pero en el contexto de nuestra historia, se siente más como un sarcófago de lujo diseñado con precisión quirúrgica. Levantemos el inmenso capó de doble hoja, pesado como la losa de una tumba, para mirar el corazón que da vida a este leviatán. Allí descansa un motor de 8 cilindros en línea de 320 pulgadas cúbicas, aproximadamente 5.2 litros. A diferencia de la violencia cruda de los motores deportivos italianos de la época, el propulsor del Packard Super 8 no gritaba, susurraba. Con 130 caballos de fuerza a 3.200 revoluciones por minuto, esta planta motriz fue diseñada para entregar un par motor masivo con una suavidad tan inquietante que, al estar en ralentí, se decía que se podía equilibrar una moneda de canto sobre la culata sin que ésta cayera. Era una potencia silenciosa, una autoridad que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir, un paralelismo mecánico perfecto con el poder absoluto que el peronismo ejercía en las calles. Pero lo que realmente separa a este vehículo de cualquier otro coche de época es la firma Durham. La Durham Body Company de Rosemont, Pensilvania, no construía coches, esculpía estatus. Tomaron el chasis estándar del Packard 1705 y lo transformaron en un Phaeton de 4 puertas convertible, una configuración reservada exclusivamente para la realeza y los jefes de Estado. Observen la línea de cintura del coche, baja y elegante, y esas guardabarros delanteros que fluyen como metal líquido hacia atrás, ocultando las ruedas de repuesto en los costados, enfundadas en carcasas metálicas, como si fueran armas ocultas. El diseño es intimidante. La parrilla frontal, ese icónico radiador vertical de Packard que se asemeja a la arquitectura de un templo griego, proyecta una imagen de severidad y disciplina marcial. El interior de este vehículo era un mundo aparte, herméticamente sellado de la realidad del exterior. Mientras, afuera, el país podía estar ardiendo en fervor político o sufriendo penurias económicas, dentro del Packard reinaba el silencio del cuero. Connolly de la más alta calidad y la madera de nogal pulida a mano. El asiento trasero, donde viajaría Evita, era inusualmente espacioso, diseñado para acomodar los amplios vestidos de gala y permitir que los ocupantes mantuvieran una postura regia sin esfuerzo. Sin embargo, hay un detalle técnico que añade una capa de presagio oscuro a este diseño. Las puertas traseras. Eran las infames puertas suicidas, abisagradas en la parte posterior, que se abrían hacia atrás.
Aunque facilitaban la entrada y salida con dignidad, su nombre coloquial siempre ha llevado consigo un aura de fatalidad, como si el propio diseño del coche coqueteara con la muerte en cada apertura. El valor de esta máquina en su momento era astronómico. Mientras un trabajador argentino promedio luchaba por el pan diario, el costo de importar, modificar y mantener este Packard equivalía a la fortuna de un pequeño pueblo. Era una contradicción rodante de 3 toneladas, un símbolo supremo del capitalismo y la manufactura yanqui, utilizado para transportar a los líderes de un movimiento que predicaba la soberanía nacional y la justicia social. La suspensión delantera Safety Flex independiente aseguraba que sin importar cuán rotos estuvieran los caminos de la Argentina profunda, los ocupantes flotaran sobre las imperfecciones del mundo. El coche borraba la realidad del suelo bajo sus ruedas, creando una desconexión física total entre el líder y la tierra que gobernaba. Es crucial entender la física de este monstruo. Con un peso que superaba ampliamente las 2,5 toneladas, sin contar el blindaje ligero y los cristales reforzados que a menudo se instalaban en vehículos de este calibre, el Packard Super 8 era una masa de inercia formidable. Frenar esta bestia requería anticipación y fuerza física. Conducirlo no era un acto de manejo, sino de capitanía. Era un vehículo que demandaba respeto y sumisión por parte de quien se pusiera al volante. Al contemplarlo hoy, en las fotografías de archivo, negro, largo y siniestro, no parece un objeto inanimado. Parece estar esperando. Su belleza es fría, distante, casi depredadora. Era la máquina perfecta para una tragedia operística. Un escenario móvil de cromo y acero, preparado meticulosamente para la última actuación de una mujer que estaba a punto de convertirse en leyenda, pero que pagaría el precio más alto por cada kilómetro recorrido en este trono de metal. La llegada de este Packard a la flota presidencial no fue una simple transacción comercial. Fue el encuentro inevitable entre dos fuerzas que buscaban la dominación total: la ambición política de Juan Domingo Perón y la majestuosidad mecánica de la industria norteamericana. Corría la década de 1940 y Argentina se encontraba en una posición económica envidiable, siendo el granero del mundo, mientras Europa se desangraba y reconstruía tras la guerra. Las arcas del Banco Central estaban repletas de lingotes de oro, y en ese contexto de opulencia nacional, el general Perón dio rienda suelta a su conocida fascinación por los motores. Perón no era un hombre que viera los autos solo como transporte. Para él, eran extensiones de la virilidad y del progreso técnico que quería proyectar sobre su nueva Argentina. Sin embargo, la adquisición del Packard Super 8 Durham Phaeton de 1939 tiene un matiz diferente, casi predestinado, como si el vehículo hubiera estado esperando en algún garaje oscuro y exclusivo, acumulando polvo y rencor, hasta encontrar a los únicos dueños capaces de domar su espíritu sombrío. No se trataba de un coche de estreno en el sentido estricto, dado el año del modelo, pero su entrada en la Casa Rosada fue recibida con la reverencia de una reliquia sagrada. ¿Fue un regalo diplomático? ¿Una compra impulsiva del general para impresionar a su joven esposa? Los detalles burocráticos se pierden en la niebla de la historia, pero lo que permanece nítido es el momento psicológico de la posesión. Imaginen la escena: el vehículo negro, inmaculado, estacionado en el patio de la residencia presidencial. El olor a cera, carnaúba, a gasolina rica y a cuero curado invadiendo el aire. Para Eva, una mujer que había crecido en la polvorienta y humilde localidad de Los Toldos, tocar la chapa fría de ese automóvil debió ser una experiencia visceral. No era solo metal, era la materialización física de lo lejos que había llegado. Al acariciar el volante de baquelita o sentarse por primera vez en la inmensidad de su asiento trasero, Eva no solo ocupaba un espacio físico, estaba ocupando un espacio simbólico que la oligarquía argentina le había negado sistemáticamente. Ese coche era su revancha, su castillo móvil desde el cual miraría al mundo hacia abajo, literalmente y metafóricamente. La configuración Phaeton, descapotable de 4 puertas, fue el factor decisivo que transformó a este vehículo en una herramienta política de un calibre aterrador. Un sedán cerrado protege, oculta, aísla, pero un Phaeton expone. Y eso era exactamente lo que el peronismo necesitaba: la exposición calculada. Eva comprendió instintivamente la teatralidad que el Packard le ofrecía. El coche le permitía estar de pie, vulnerable pero intocable,
elevada sobre las cabezas de la multitud como una virgen en procesión. El primer encuentro real no fue en el garaje, sino en la calle. La primera vez que el motor V8 cobró vida y el vehículo se deslizó hacia la Avenida de Mayo, se selló un pacto de sangre entre la máquina y la mujer. El Packard se convirtió en el pedestal necesario para la idolatría. Sin la altura que le proporcionaba el chasis del auto, Eva habría sido solo una mujer pequeña, perdida en la marea humana. Con el coche, se convertía en un gigante. Hay algo profundamente embriagador y peligroso en esa sensación de poder. El coche avanzaba a paso de hombre, el embrague sufriendo el calor y la fricción de la marcha lenta, mientras miles de manos intentaban tocar la carrocería como si fuera un talismán milagroso. Desde su posición elevada en el asiento trasero, a menudo de pie y aferrada a la barra antivuelco o al marco del parabrisas, Evita sentía la adoración golpeándola físicamente como una ola de calor. El Packard absorbía esa energía frenética. Se dice que los objetos inanimados no tienen memoria, pero cualquiera que haya visto ese coche sabe que la tiene. Absorbió los gritos de «¡Evita! ¡Evita!». Absorbió el sudor de la multitud que se agolpaba contra sus guardabarros y, sobre todo, absorbió la transformación de su dueña. Fue en esos primeros viajes triunfales donde Eva dejó de ser la actriz Eva Duarte para convertirse definitivamente en la jefa espiritual de la nación. El vehículo fue el crisol de esa alquimia, pero este capricho del general tenía un reverso oscuro. Al poseer una máquina de tal magnitud, los Perón también se aislaban de la realidad. El lujo del Packard creaba una burbuja de irrealidad. La suspensión suave y el aislamiento acústico filtraban la crudeza del mundo exterior, creando una falsa sensación de invulnerabilidad. El coche era tan robusto, tan masivo, tan eterno en su construcción, que probablemente les hizo sentir que ellos también lo eran. ¡Qué error tan trágico! Mientras el general admiraba la mecánica y la potencia, Eva se enamoró de la imagen que el coche le devolvía de sí misma. Se volvió adicta a esa perspectiva elevada, a ver el mundo pasar desde la seguridad de su fortaleza negra. No sabía entonces que ese mismo vehículo, que ahora le daba la gloria y la elevaba a los cielos de la popularidad, sería el mismo que, en un futuro demasiado cercano, tendría que arrastrar su cuerpo cuando las fuerzas le fallaran. El Packard llegó a sus vidas como un trofeo de victoria, brillando bajo el sol argentino, ocultando bajo su capó la promesa de un final que nadie en ese momento de éxtasis podía, o quería, imaginar. Era el comienzo de un romance fatal entre una mujer que quería arder rápido y una máquina construida para durar para siempre. Hacia 1951, la atmósfera dentro del Packard comenzó a cambiar de manera imperceptible pero irreversible. Lo que antes era un habitáculo vibrante de energía triunfalista, saturado por la adrenalina de los mítines y el eco de los aplausos, empezó a enfriarse con una rapidez antinatural. El coche seguía brillando con la misma intensidad bajo las luces de neón de la avenida Corrientes. Su motor de 8 cilindros seguía ronroneando con esa perfección mecánica imperturbable. Pero el aire en el asiento trasero se había vuelto pesado, denso, cargado de un presagio que nadie se atrevía a verbalizar. Fue en este periodo cuando el vehículo dejó de ser un trono para convertirse lentamente en una jaula de cristal y acero. Evita, la mujer de fuego, comenzaba a apagarse, y el Packard se convirtió en el primer testigo mudo de su decadencia física. Los cristales, que antes bajaban para permitir el contacto con el pueblo, ahora permanecían subidos con mayor frecuencia, creando una barrera hermética entre la líder y su realidad, convirtiendo el interior lujoso en una cámara de aislamiento sanitario. Las señales eran sutiles al principio, como grietas finas en un jarrón de porcelana. El chofer, un hombre entrenado para ver sin mirar y oír sin escuchar, debió notar el cambio en el espejo retrovisor. La mirada de Evita, antes desafiante y eléctrica, se perdía en el vacío del paisaje urbano que pasaba velozmente. Había un tinte ceroso en su piel que el maquillaje cada vez más espeso luchaba por ocultar. El Packard, con su suspensión diseñada para flotar sobre las imperfecciones del camino, no podía, sin embargo, amortiguar el dolor que le roía las entrañas desde adentro. Cada bache, por minúsculo que fuera, repercutía en su cuerpo fragilizado por el cáncer de cuello uterino, que avanzaba con la voracidad de un depredador silencioso. La ironía era cruel y grotesca. Poseía la máquina más cómoda,
del país, pero no podía encontrar confort en ella. El cuero de los asientos, antes un símbolo de estatus y placer táctil, ahora se sentía frío y resbaladizo contra su piel afiebrada, incapaz de ofrecer el más mínimo consuelo a sus huesos doloridos. Se dice que los objetos de lujo tienen una especie de mal de ojo, una maldición inherente que castiga a quienes osan poseerlos sin pertenecer a la casta adecuada. En los círculos cerrados de la oligarquía argentina, donde se brindaba con champán y se susurraba la infame frase «¡Viva el cáncer!», el deterioro de Evita a bordo de su coche de lujo era visto como una justicia poética perversa. Pero dentro del coche, la tragedia era íntima y humana. Hubo noches en las que el Packard tuvo que detenerse en calles laterales oscuras, lejos de las miradas curiosas, porque la jefa espiritual no podía soportar el mareo o el dolor punzante en su vientre. En esos momentos de vulnerabilidad absoluta, con el motor en ralentí y las luces apagadas, el coche parecía inmenso y ella, terriblemente pequeña. El silencio del motor, esa maravilla de la ingeniería de la que tanto se jactaban, se volvía ensordecedor, amplificando la respiración entrecortada de una mujer que sabía que su tiempo se agotaba. El Packard comenzó a funcionar como un espejo distorsionado, realidad. Evita se miraba a los vidrios oscuros y lo que veía le aterraba. No veía a la salvadora de los descamisados, veía a un fantasma. La opulencia del interior del vehículo, la madera pulida, los cromados brillantes, el reloj analógico marcando implacablemente el paso de los segundos, contrastaba violentamente con la decrepitud de su biología. Era una batalla perdida entre la inmortalidad del metal y la mortalidad de la carne. La máquina estaba diseñada para durar décadas, tal vez siglos. Ella apenas llegaría a los 33 años. Esa conciencia de la finitud, encerrada en una caja de metal indestructible, generaba una angustia psicológica devastadora. El coche, que había sido su cómplice en la gloria, se estaba transformando en su sarcófago prematuro, una antesala de lujo para la muerte que la esperaba al final del camino. Incluso los mecánicos que atendían la flota presidencial notaron algo extraño en el vehículo durante esos meses. No eran fallas mecánicas, pues el Packard era una bestia leal, sino una especie de aura pesada que impregnaba el habitáculo. Olor a medicamentos, a flores marchitas, a miedo contenido. Evita, en su desesperación por seguir trabajando, convirtió el asiento trasero en una oficina móvil de urgencia, firmando decretos y recibiendo papeles con manos temblorosas. Pero el coche parecía rechazar esa vitalidad forzada. El frío del metal parecía penetrarle los huesos. A pesar de la calefacción, Eva siempre tenía frío. Se envolvía en abrigos de pieles costosos, pero tiritaba. El Packard, en su magnificencia técnica, era incapaz de generar calor humano. Era una máquina perfecta e indiferente, y en su indiferencia reflejaba la crueldad del destino que se cernía sobre ella. Las premoniciones ya no eran sombras, eran certezas físicas. Cada vez que subía al auto, la pregunta no era a dónde iba, sino si tendría la fuerza suficiente para volver a bajar por su propio pie. El 4 de junio de 1952 amaneció con un frío que calaba los huesos en Buenos Aires, pero el verdadero hielo residía dentro de la residencia presidencial. Era el día de la segunda asunción del general Perón, una fecha marcada para la gloria política, pero que la historia recordaría como el escenario de uno de los actos de estoicismo más brutales y macabros jamás presenciados. En el patio, el Packard Super 8 esperaba, lavado y pulido hasta la obsesión, con el techo de lona bajado. Esa decisión, ir en un descapotable en pleno invierno austral con una mujer moribunda, parece hoy una locura, pero era una necesidad teatral. El pueblo necesitaba ver a su santa, y ella, en un acto final de voluntad sobrehumana, estaba decidida a despedirse. Pero lo que sucedió antes de que las ruedas comenzaran a girar es una historia de horror médico y sacrificio político. Evita ya no era un ser físico funcional. Pesaba apenas 37 kilos. El cáncer había devorado su vitalidad hasta dejarla convertida en un espectro de piel traslúcida y ojos afibrados. Para que pudiera subir a ese Packard y mantenerse erguida durante el interminable trayecto por la Avenida de Mayo, se tuvo que recurrir a una ingeniería ortopédica tan compleja como la del propio vehículo. Bajo el abrigo de pieles espeso y lujoso que le envolvía, Eva Perón llevaba una armadura de dolor, un corsé de yeso y alambre, diseñado específicamente para sostener su columna vertebral y evitar que se desplomara como una marioneta sin hilos.
Además, en el asiento trasero del Packard se había instalado una estructura de soporte disimulada, un asidero especial que le permitía mantenerse de pie saludando, transfiriendo el peso de su cuerpo muerto en vida hacia el chasis del automóvil. El Packard dejó de ser un vehículo de lujo para convertirse en una prótesis mecánica gigante, un exoesqueleto de acero negro diseñado para mantener la ficción de que la jefa espiritual seguía viva y fuerte. La dosis de morfina que corría por sus venas era lo único que la separaba del colapso total. Cuando el motor de 8 cilindros arrancó con su característico murmullo grave, la vibración se transmitió a través del chasis hasta el asiento, y de ahí directamente al cuerpo torturado de Eva. Para cualquier persona sana, el andar del Packard era como flotar sobre nubes. Para ella, cada revolución del motor, cada pequeña imperfección del asfalto, era un martillazo en sus terminaciones nerviosas expuestas. El coche avanzó lentamente, a paso de hombre, prolongando la agonía. Es aterrador pensar en la soledad absoluta de esa mujer en medio de la multitud. Millones de personas gritaban su nombre, arrojaban flores al paso del auto, lloraban de emoción al verla, pero nadie, salvo quizás Perón, que iba a su lado sosteniéndola disimuladamente por la cintura, sabía que estaban vitoreando a un cadáver que respiraba por pura terquedad. El viento helado golpeaba su rostro pálido mientras el Packard cortaba el aire de la avenida. La capota bajada la exponía cruelmente a los elementos, pero ella sonreía. Era una sonrisa rictus, ensayada, congelada por el dolor y la determinación. El automóvil se convirtió en un escenario móvil de sacrificio. En ese trayecto, la fusión entre la mujer y la máquina fue total y trágica. El Packard le prestaba su fuerza, su estabilidad, su imponente presencia física, mientras ella le entregaba sus últimos alientos de vida. Hay una foto icónica de ese día. Evita saludando, bella y trágica, con el abrigo de bisón ocultando la estructura de alambre que la ataba a la vida. El coche brilla debajo de ella, indiferente, perfecto. Es la imagen definitiva de la victoria de la imagen sobre la realidad, construida sobre 4 ruedas y un motor de combustión interna. El desfile fue una marcha fúnebre disfrazada de carnaval. El conductor mantenía el vehículo en una marcha baja constante, luchando con el embrague para no dar tirones que pudieran quebrar el frágil equilibrio de su pasajera. El calor del motor y el olor a gasolina quemada subían desde el piso del auto, mezclándose con el olor de las flores y el sudor de la multitud. Para Evita, ese Packard se había convertido en su purgatorio. Sabía que era la última vez. Sabía que nunca más volvería a ver esas calles desde esa altura privilegiada. Estaba despidiéndose de su pueblo, sí, pero también se estaba despidiendo del poder, de la luz, de la vida misma. El coche era el barquero Caronte, cruzando la laguna Estigia de asfalto y hormigón. Al llegar finalmente a la Casa Rosada, cuando el Packard se detuvo y el motor se apagó, el silencio repentino debió ser ensordecedor para ella. La adrenalina se disipó, dejando paso al dolor puro y sin adulterar. Tuvieron que ayudarla a bajar, prácticamente cargándola en peso, liberándola de la trampa de cuero y metal que había sido su trono durante esas horas eternas. El asiento trasero quedó vacío, pero impregnado de una energía oscura. El Packard había cumplido su misión, con una eficiencia americana implacable. Había entregado a la ídolo a su altar para el último sacrificio. Mientras el coche era llevado de vuelta a las cocheras, enfriando su motor y crujiendo mientras el metal se contraía, Evita entraba en la sombra final. El último desfile había terminado, y la máquina, cómplice silenciosa de la gran mentira de Estado, volvía a la oscuridad, esperando un futuro que pronto se teñiría de luto y profanación. La noche del 26 de julio de 1952 cayó sobre Buenos Aires como un sudario de plomo. No hubo chirridos de neumáticos, ni cristales rotos, ni el sonido desgarrador del metal retorciéndose contra el hormigón, que usualmente marca el clímax en las historias de coches malditos. Aquí, el impacto fue silencioso, pero su onda expansiva fue infinitamente más devastadora que cualquier colisión a alta velocidad. En la residencia presidencial, el aire se volvió irrespirable. Mientras los médicos luchaban inútilmente alrededor de la cama de Evita, en las cocheras subterráneas del Palacio Unzué, el Packard Super 8 descansaba en una oscuridad casi litúrgica. Su motor V8 estaba frío,
su aceite decantado en el cárter, sus fluidos estáticos. La bestia mecánica dormía, ajena a que su ama estaba librando su última batalla contra la biología. Es una imagen de una quietud aterradora. La máquina, construida para generar movimiento y potencia, permanecía inmóvil, mientras la vida de su pasajera se detenía para siempre. A las 20:25, el reloj se detuvo, o mejor dicho, la historia se detuvo para ser reescrita. Eva Perón entra en la inmortalidad. Esa frase, repetida hasta el cansancio por la cadena nacional de radiodifusión, marcó el accidente final. No fue un fallo de frenos, sino un fallo multiorgánico. No fue un error de cálculo en una curva, sino el agotamiento inevitable de un cuerpo humano sometido a presiones que ningún chasis biológico podría soportar. Si pensamos en el cuerpo humano como una máquina, el de Eva había gripado. Su corazón, ese motor emocional que había revolucionado a un país entero, simplemente dejó de detonar. La conexión mística entre la conductora espiritual y su vehículo terrenal se cortó abruptamente. En ese preciso instante, el Packard dejó de ser un automóvil presidencial para convertirse instantáneamente en una reliquia huérfana. La física de este momento es fascinante y macabra. Mientras el país entero estallaba en un llanto colectivo que se escuchaba desde las calles, el garaje permanecía en un silencio sepulcral. Imaginen al chofer oficial, quizás limpiando una mancha imaginaria en el guardabarros, deteniéndose al escuchar la noticia. La mano que sostenía el trapo cae. La mirada se fija en el asiento trasero vacío, ese cuero que aún conservaba la forma del cuerpo frágil de Evita. El coche, en su perfección inanimada, parecía burlarse de la muerte. El acero no tiene cáncer, el cromo no se marchita, la tapicería no sufre hemorragias. El Packard estaba listo para arrancar en cualquier momento, con sus 130 caballos de fuerza intactos, listo para devorar kilómetros. Pero la mujer que le daba sentido a ese poder ya no existía. Esta es la crueldad suprema de la materia inerte, su permanencia frente a nuestra transitoriedad. El impacto, aquí, no se mide en la deformación de la carrocería, sino en la deformación de la realidad. La atmósfera alrededor del coche cambió de densidad. Ya no era el vehículo de la esperanza, era el carruaje de la viudez. Los mecánicos y el personal de servicio miraban al Packard con una mezcla de reverencia y superstición. ¿Quién se atrevería a sentarse ahí ahora? ¿Quién osaría ocupar el lugar de la jefa? El coche se cargó de una energía negativa, pesada. Se convirtió en un tabú con ruedas. En la soledad del garaje, el Packard Super 8 parecía crecer, sus sombras alargándose como si la oscuridad misma emanara de su interior. La radio del auto, si hubiera estado encendida, habría transmitido la misma música fúnebre que sonaba en todas las casas de Argentina, llenando el habitáculo hermético con las notas de un requiem infinito. No hubo fuego, ni humo, ni sirenas de ambulancia llegando al lugar del siniestro. Pero la devastación fue total. El proyecto político, la pasión, el futuro, todo se estrelló contra el muro invisible de las 20:25. El Packard, diseñado para proteger a sus ocupantes con su estructura robusta y sus cristales de seguridad, había fallado en su misión más importante. No pudo protegerla del tiempo. Se quedó allí, brillante y estúpido en su magnificencia técnica, un monumento de ingeniería inútil frente a la muerte. El siniestro había ocurrido en una cama, entre sábanas de seda y olor a desinfectante, pero el eco del golpe resonó en la chapa del auto. A partir de esa noche, el Packard ya no transportaría a una líder viva. Se preparaba para su tarea más sombría, formar parte de la coreografía de la muerte, un actor secundario de lujo en el drama necrófilo que estaba a punto de desatarse sobre la nación. El motor estaba apagado, pero la maldición acababa de encenderse. Lo que sirvió al silencio de las 20:25 no fue el duelo, fue la locura. Una histeria colectiva, bíblica y torrencial se apoderó de las calles de Buenos Aires, y en el centro de ese huracán emocional, las máquinas oficiales tuvieron que volver a encender sus motores. Pero esta vez,
La misión era radicalmente distinta. El Packard Super 8, junto con la flota de Cadillacs y vehículos de escolta, ya no salía a conquistar votos ni a inaugurar hospitales. Salía a navegar un río de desesperación. Durante los 14 días que duró el velatorio y el posterior traslado del cuerpo a la Confederación General del Trabajo, CGT, la ciudad se transformó en una necrópolis a cielo abierto. Y los automóviles, esas bestias de acero negro, se vieron obligados a realizar una marcha de la muerte, a paso de hombre, que pondría a prueba no solo la paciencia de los conductores, sino la propia resistencia mecánica de los vehículos. Imaginen la escena desde la perspectiva del conductor del Packard. El parabrisas ya no encuadra avenidas despejadas, sino una muralla sólida de carne humana. Millones de personas, literalmente millones, se agolpaban contra los cordones policiales, rompiendo las barreras, lanzándose hacia los vehículos oficiales como si tocar el metal fuera una forma de comunión con la santa difunta. Conducir una limusina de casi 6 metros de largo y 3 toneladas de peso en estas condiciones es una pesadilla técnica. El motor V8, diseñado para enfriarse con el flujo de aire de la velocidad, comienza a sufrir. La aguja de la temperatura sube peligrosamente. El embrague se castiga en un ciclo infinito de acoplar y desacoplar, manteniendo el coche en un movimiento agónico, casi estático. El olor a ferodo quemado de los frenos y embragues recalentados comienza a mezclarse con el aroma empalagoso y nauseabundo que definiría esos días. El olor de las flores pudriéndose. Nunca antes, y quizás nunca después, se vio tal cantidad de flores en un solo lugar. Llegaban aviones de carga desde Chile, Brasil e incluso desde Europa, repletos de orquídeas, rosas y claveles. Las calles estaban alfombradas. Y aquí es donde la imagen se vuelve grotesca y poética. Los neumáticos de banda blanca inmaculada del Packard y de la comitiva fúnebre no tocaban el asfalto. Rodaban sobre una masa viscosa de pétalos triturados. Las ruedas aplastaban millones de pesos en flora, convirtiendo el homenaje en una pasta resbaladiza y colorida. El sonido de la rodadura era húmedo, sordo. Era como si la naturaleza misma estuviera siendo sacrificada bajo el peso de la maquinaria estatal y el dolor popular. El Packard avanzaba, implacable, triturando la belleza para abrir paso a la muerte. La atmósfera dentro de los vehículos de la comitiva era de un claustrofóbico terror. Los funcionarios, protegidos por los cristales blindados, veían los rostros desfigurados por el llanto pegarse a las ventanillas. El coche se convertía en un búnker móvil. Afuera, el caos. Adentro, el silencio tenso y el zumbido de los ventiladores tratando de disipar el calor del motor. La carrocería negra del Packard, pulida hasta el espejo, reflejaba infinitamente las antorchas, las velas y las caras de la multitud, convirtiéndose en un caleidoscopio de luto. Ya no era un símbolo de estatus, era un objeto fúnebre, una carroza motorizada que escoltaba a la cureña militar donde descansaba el ataúd. La majestuosidad del diseño Art Deco del auto, con sus curvas sensuales y su parrilla altiva, parecía ahora obscena frente a la crudeza de la muerte y la pobreza de los dolientes que se arrodillaban a su paso. Hubo momentos en que la marea humana era tal que los vehículos quedaron literalmente varados, incapaces de avanzar o retroceder, flotando en un mar de cabezas y hombros. El motor en ralentí, vibrando suavemente, era el único recordatorio de que el tiempo seguía corriendo. Para el Packard, esta fue su prueba de fuego más extraña. No fue exigido en una autopista ni en una persecución, sino en la quietud forzada. La máquina sufre en estas condiciones. Los depósitos de carbón se acumulan en los cilindros, las bujías se ensucian, el sistema de refrigeración trabaja al límite. Es como si el coche estuviera somatizando el estrés del entorno. Y mientras tanto, una lluvia de claveles seguía cayendo sobre el capó, cubriendo el emblema de Packard, enterrando la máquina bajo una montaña de ofrendas florales que pronto se marchitarían, al igual que el cuerpo de su dueña. Cuando finalmente el cuerpo fue depositado en el edificio de la CGT y la procesión terminó, el Packard regresó a las cocheras presidenciales. Pero ya no era el mismo coche. Estaba sucio, no de barro, sino de cera de velas, de resina de flores y, metafóricamente, cubierto por una pátina de dolor que ningún lavado podría quitar. Los mecánicos que lo recibieron debieron sentir un escalofrío al abrir las puertas.
El interior olía a encierro y a miedo. Las ruedas estaban manchadas con la sangre de las flores. El funeral más grande de la historia había terminado, y el coche había sobrevivido a la marea, pero su propósito había quedado vacante. Había servido a la reina en vida y la había escoltado en la muerte. Ahora, en la soledad del garaje vacío, el Packard Super 8 Durham Phaeton se enfrentaba a un futuro incierto. La dueña se había ido, y en Argentina, cuando el ídolo cae, las estatuas y los coches suelen ser los siguientes en ser destrozados. La era de la adoración había terminado. Comenzaba la era del odio y el olvido, y el Packard estaba allí, testigo mudo y culpable por asociación, esperando el juicio final que la historia le tenía reservado. Septiembre de 1955. El cielo de Buenos Aires se oscurece, pero esta vez no es por la lluvia ni por la noche, sino por el humo de los bombardeos sobre la Plaza de Mayo. La Revolución Libertadora ha llegado para extirpar el peronismo de la faz de la tierra con bisturí militar y fuego. El general Perón huye al exilio en una cañonera paraguaya, dejando atrás su poder, sus perros y, por supuesto, sus máquinas. En las cocheras del Palacio Unzué, que pronto sería demolido hasta los cimientos para que no quedara piedra sobre piedra del hogar peronista, el Packard Super 8 Durham Phaeton esperaba su sentencia. Ya no era el vehículo oficial de la primera dama. Ahora era etiquetado despectivamente como uno de los bienes del tirano depuesto. Los nuevos dueños del poder entraron en esos garajes no con admiración, sino con un odio visceral hacia todo lo que esos objetos representaban. El Packard, con su opulencia negra y sus cromados insolentes, era la prueba física del despilfarro populista que venían a castigar. El destino del automóvil y el destino del cuerpo de Eva Perón se entrelazaron entonces en una danza macabra de ocultamiento y profanación. Mientras el cadáver embalsamado de Evita era secuestrado por la inteligencia militar, comenzando un periplo de locura que lo llevaría a esconderse en furgonetas de floristas, detrás de pantallas de cine y finalmente a una tumba anónima en Milán, bajo el nombre falso de María Maggi de Magistris, el Packard sufría su propia forma de exilio. La flota presidencial fue desmantelada. Muchos de los vehículos fueron subastados por el Banco Municipal en un intento de humillar el legado peronista, vendiendo las joyas de la abuela al mejor postor. El Packard, esa fortaleza que había navegado entre mares de flores, fue despojado de su aura sagrada y reducido a un número de lote en un inventario judicial. Fue tratado como un objeto maldito. Se dice que quienes adquirieron estos vehículos a menudo sufrían desgracias inexplicables, como si la energía residual de sus dueños originales se negara a aceptar nuevos amos. El coche pasó a la clandestinidad. Dejó de brillar bajo el sol de los desfiles para acumular polvo en galpones privados o en colecciones herméticas. Imaginen la degradación mecánica de una máquina de esta envergadura cuando se la abandona. Los sellos de goma se secan y se agrietan. El aceite se vuelve lodo en el cárter. La gasolina se pudre en el tanque, creando un barniz que asfixia los carburadores. El Packard envejeció de golpe. Sin los mecánicos oficiales que lo mimaban a diario, la bestia de Detroit se convirtió en un dinosaurio varado. Sus cueros, donde alguna vez descansó la mujer más poderosa del continente, comenzaron a cuartearse por la falta de hidratación, abriéndose como heridas viejas. El silencio que rodeaba al coche ya no era de respeto, sino de olvido. Era un fantasma de acero, un testigo incómodo de una época que el nuevo gobierno intentaba borrar por decreto, prohibiendo incluso mencionar el nombre de sus antiguos ocupantes. Pero la maldición del Packard es que sobrevivió. Mientras el Palacio Unzué era demolido y sus escombros tirados al Río de la Plata, el coche permaneció. Al igual que el cuerpo de Evita, que a pesar de ser golpeado, dañado y escondido durante casi 2 décadas, se negó a desaparecer, el Packard resistió la chatarrización. Se convirtió en una leyenda urbana entre los coleccionistas de clásicos. ¿Dónde está el Packard de Evita? Era una pregunta que se susurraba con morbo. Poseerlo era tener una pieza de historia radiactiva. El coche llevaba consigo el estigma de la tragedia. No era un simple clásico americano de preguerra, era un relicario profano. Quien se sentaba al volante no podía evitar sentir el peso de la historia, la presión invisible en el asiento trasero. Era imposible conducir ese coche sin mirar obsesivamente por el retrovisor, esperando ver, quizás,
el reflejo pálido de una mujer rubia, ajustándose el abrigo de bisón. Con el paso de las décadas, el peronismo regresó, el cuerpo de Evita fue restituido, y descansa ahora blindado bajo metros de acero y cemento en el cementerio de la Recoleta, protegido para siempre de la curiosidad y el odio. ¿Y el Packard? Sobrevive en el limbo de la historia, restaurado o conservado, apareciendo ocasionalmente en exposiciones como una curiosidad de museo. Pero ya no tiene alma. El alma se le fue esa noche de julio de 1952. Ahora es solo una cáscara vacía, hermosa y aterradora. Su maldición no es sobrenatural, es la maldición de la memoria. Está condenado a ser recordado no por su excelencia mecánica o su diseño Derham único, sino por ser el carruaje fúnebre de una ilusión rota. Es un monumento rodante a la futilidad del poder. El motor puede arrancar, los pistones pueden subir y bajar, pero el Packard Super 8 nunca volverá a ir a ninguna parte. Siempre estará estancado en ese invierno de 1952, congelado en el tiempo, esperando eternamente a una pasajera que nunca volverá a bajar las escaleras del palacio. Al final, cuando los ecos de los discursos se apagan y las multitudes se dispersan en la niebla del tiempo, lo único que queda son los objetos. El Packard Super 8 Derham Phaeton de 1939 permanece hoy no solo como una pieza de colección de valor incalculable, sino como un memento mori de 3 toneladas. Una advertencia fría de cromo y acero sobre la fragilidad absoluta de la ambición humana. Esta máquina nos enseña una lección brutal sobre la naturaleza de la existencia. No importa cuánto blindaje pongas en tus puertas, ni cuán potente sea el motor que te impulsa, no existe ingeniería capaz de blindarnos contra nuestro propio destino. Evita. Perón creyó que podía acelerar el curso de la historia con la pura fuerza de su voluntad, pero descubrió, en el silencio de ese asiento trasero, que la biología no negocia con el carisma y que la muerte no respeta las investiduras presidenciales. Este automóvil es la prueba física de que la gloria es efímera, mientras que la materia es indiferente y eterna. Nosotros, los seres humanos, somos criaturas de sangre caliente, pasiones violentas y vidas breves. Nuestras máquinas, en cambio, son frías, lógicas y nos sobreviven para contar nuestras historias cuando ya somos polvo. El Packard brilla hoy con la misma intensidad que en 1952, impasible, sin una sola arruga en su carrocería, mientras que la mujer que lo convirtió en leyenda se ha transformado en mito y ceniza. Esa es la verdadera tragedia de los vehículos malditos. No es que tengan demonios dentro, es que nos muestran, con su cruel permanencia, lo rápido que nosotros desaparecemos. El lujo, el poder y la velocidad son solo ilusiones ópticas en el espejo retrovisor de la vida. Y ahora, la pregunta queda flotando en el aire, tan pesada como el chasis de este monstruo de Detroit. Si tuvieras la oportunidad de estar frente a esta máquina, de abrir esa puerta suicida y deslizarte en el mismo cuero donde agonizó la mujer más poderosa de América Latina, ¿te atreverías a hacerlo? ¿Crees que el acero guarda la memoria del dolor o piensas que es solo superstición para asustar a los vivos? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Es este Packard una reliquia histórica que debe ser preservada o un objeto cargado de una energía tan oscura que debería ser destruido para siempre? No olvides suscribirte y activar la campana, porque en este canal cada máquina tiene una historia y algunas historias nunca terminan de morir. Hasta la próxima ruta.